parábolas de la misericordia, entonces. Son varias parábolas. Son 3. Pero en la Biblia, ¿cómo está? ¿San Lucas? San Lucas 15 es. Tienes que buscarlo en el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? ¿Evangelios son San Lucas? Sí. Sí. ¿Quién quiere leer o lee parte uno y parte otro? Yo leo primero. Dale. Parábola de la oveja perdida. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 que no necesitan de arrepentimiento. Esa es la primera. ¿Sí? Como tú quieras o si alguien quiere leer. Si leemos las 3, por favor, sí. Parábola de la moneda perdida. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde un dracma, no enciende la lámpara y va a la casa y busca con diligencia para encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: Gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Y así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Parábola del hijo pródigo. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos una fiesta. Porque este, mi hijo, muerto era, y vivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: Tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberlo recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: He aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él un becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas las cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y había vivido, se había perdido y es hallado. Ahí está, muy bien. Gracias. ¿Qué es lo que pasó entonces acá? Que habla del poder del arrepentimiento y de cómo Dios recibe como de esta manera paternalista a los hijos arrepentidos que estaban en el camino del pecado y vuelven a Él y Él los recibe con más alegría. El hijo, ¿no? Era con más alegría recibir al que se perdió que el que nunca se fue. Ahí
está, ¿no? Bien. ¿Qué más? ¿Qué más me pueden decir de estas tres parábolas? Que habla del perdón. Sí, del perdón, ¿qué más? ¿Los demás? ¿Qué les llamó la atención o de qué trata? Bueno, el otro día hablábamos esto de lo bueno y los malos, y acá el malo no es tan malo, sino que es un desviado Ahí está, bien. que puede, o sea, que Que puede después volver, vuelve, ahí está, puede volver a la senda correcta. ahí está. Y el bueno a su vez es caprichoso y después no quiere entrar, que ahora lo vamos a ver en detalle. Y el bueno también, Tiene su en la cosita. última parábola sobre todo, que habla del hijo, este que viene a decir yo siempre estoy, el bueno a veces es bueno por la recompensa también, ¿no? Porque le dice, no, yo siempre estuve acá y no me hiciste esto por mí. Claro. Él está como a la expectativa de que... Y esos son celos. Eso no sé. Exacto. Allí tiene manifiesta sentimientos feos, sobre todo que es el hermano, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿querías agregar algo tú? No. Vamos entonces a ver, en primer lugar, la ubicación, ¿no? La ubicación de las parábolas de la misericordia dentro de la Biblia justamente están en el Evangelio de San Lucas, capítulo 15. La palabra evangelio significa en su origen recompensa por una nueva noticia y posteriormente pasó a ser la noticia en sí misma, la buena noticia en sí misma. ¿Y cuál es la buena noticia? La buena noticia es que ha llegado el Mesías, Salvador, entre paréntesis Salvador, o sea, Mesías quiere decir Salvador, del que hablaban las antiguas escrituras. Y es Cristo. Acá, las antiguas escrituras y es Cristo. Es decir, el Antiguo Testamento habla de que va a llegar un Mesías, un Salvador. Entonces, los que después se transformaron en cristianos son los que creen que Cristo es el Salvador. En cambio, los hebreos creen todavía que va a venir. O sea, no creyeron en Él y están esperando todavía. Bien, los evangelios son 4, San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. ¿Está? Y están al comienzo de lo que es el Nuevo Testamento. Mateo, Juan, Marcos. San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. El autor de este tercer evangelio, Lucas, nacido en Antioquía, fue médico y pintor. Y escribió en griego, en el idioma griego, 26 años después de la muerte de Jesús. ¿Está? El género literario al cual pertenece la parábola, ¿cuál es?
el género literario es narrativo, ya que está escrito en prosa y se relatan determinados hechos. Y esta historia, por supuesto, tiene un comienzo, un desarrollo y un final, ¿no? Es decir, como los textos de prosa, ¿no? En cuanto al contenido, es biográfico porque se refiere a la biografía de Jesús, y apologético porque se realiza una apología, como ustedes saben, si quieren poner entre paréntesis, la apología es un discurso en defensa de algo o alguien. Ahí cierran paréntesis. En defensa de algo o alguien. En este caso, el discurso es la defensa de Jesús como Salvador y de sus enseñanzas. El título fue escrito muy posteriormente, y de hecho algunos no lo tienen, porque este, por ejemplo, no lo tiene, y con el solo fin de guiar al lector o creyente para la mejor ubicación de relato dentro del Nuevo Testamento. ¿Está? Con el fin de guiar al lector o creyente. Para la mejor ubicación del relato dentro del Nuevo Testamento. Es decir, el título de Parábolas de la Misericordia, que por lo que veo en el tuyo tampoco estaba entero, estaba la oveja, pero no tenías entero. Bueno, en algunos dice Parábolas de la Misericordia. Está que misericordia es la palabra que viene a ser. Ahí está, que tiene piedad del otro, ¿no? Compasión, piedad, sentir con el otro, ¿no? Compasión es sentir con el otro, ¿no? Justamente es lo que enseña esta parábola, estas parábolas. La palabra parábola significa semejanza. Del griego parabolé significa semejanza. Y es un relato simple que por medio de una semejanza busca dejar una enseñanza y las palabras empleadas son sencillas para que todos, hombres y mujeres que escuchaban a Jesús, pudieran encontrar el sentido al relato.
vamos a dividir el texto en partes para su mejor análisis. La primera parte es la introducción, que establece las condiciones en las que Jesús relata las parábolas. Se encuentran los publicanos y los pecadores alrededor de Jesús, escuchándolo. Los publicanos y los pecadores alrededor de Jesús, escuchándolo. Y los fariseos y los escribas Escuchan los pecadores que más. y publicanos. Publicanos. Sí, ahora vamos a ver qué es cada uno. Y los fariseos y los escribas lo estaban criticando por estar con los mismos. Jesús es el personaje principal y remite al Jesús histórico. Que, como ustedes saben, más allá de que sean cristianos o no, Jesús es un personaje histórico tan así que se toma el año de su nacimiento como año cero, ¿no es cierto? Y nació en Belén el 25 de diciembre del año 754 de la fundación de Roma. Nació en Belén el 25 de diciembre del año 754 de la fundación de Roma, que pasó a ser ese el año cero. 754. De la fundación de Roma. Sí, aunque muchas culturas siguen viviendo en otros años. ¿Cómo? Que otras culturas siguen viviendo en otros años. Ahí está, sí. Bueno, los hebreos mismos tienen otro calendario, pero claro, ellos se manejan con el calendario de acá, porque si no, no podrían hacer negocios, no podrían darse de un país al otro. Los chinos. Por eso, lo mismo, todo. los chinos pasa lo mismo, ¿no? O sea, se manejan por el calendario común porque si no, la gente no podría andar en avión, no podría hacer nada si fueran diferentes. Ya bastante con lo de los horarios, ¿no? Que eso es algo inevitable. Así que bien. Tenemos 4 tipos de personajes secundarios en esta introducción. Y que dan las causas que mueven al relato de las parábolas. Así que los personajes secundarios son los publicanos, son arrendadores de impuestos, los pecadores, que son los que cualquiera que comete el pecado, ¿no? Es decir, el ser humano en esencia es pecador. Pecar es faltar las reglas de Dios, ¿no? Y ellos están en torno a Jesús, es decir, están escuchando a Jesús, publicanos y pecadores. ¿Está? Y ¿cómo? Dijo que eran 4 tipos de personajes secundarios. Sí. Publicanos, arrendadores de impuestos, pecadores. No. Los publicanos son los arrendadores de impuestos, ¿no? Ah, los publicanos son los arrendadores. Ay. Ah, sí, te creo. Por eso hay mucha gente que no les gustaba. Por ahora vimos 2, los publicanos y los pecadores. Después, ellos entonces están alrededor de Jesús. Y más atrás están
los fariseos. Los fariseos, que es el tercer tipo de personaje, son los que entre los judíos eran miembros de una secta que afectaba rigor y austeridad, pero eludía los preceptos de la ley. Y sobre todo su espíritu. Es decir, por ejemplo, los fariseos controlaban que la gente diera el diezmo en la iglesia. Por ejemplo, el diezmo era de 10 bolsas que tenían de semillas. Bueno, tenían que dar una en la iglesia, ¿no? Controlaban. Pero ellos no la daban, no lo hacían, ¿no? ¿Está? O además, o sea, veían lo exterior y no lo interior, porque si alguien da poco pero es pobre no quiere decir que sea menos creyente. Bien. Y el último grupo eran los escribas, que eran los intérpretes de la ley entre los hebreos. Una especie de abogado. Sí, intérpretes de la ley, o sea, intérpretes de la ley, la Biblia, ¿no? El TNK. Bien. Y entonces, vieron que por ser personajes secundarios no tienen nombre y se nombran en plural, los pecadores, los publicanos, los fariseos y los escribas. Pero no se singulariza ninguno, es como si fueran en grupo, ¿no? ¿Y qué hacían los fariseos y escribas? Murmuraban diciendo. Fíjense que este verbo murmurar, ¿no? Ese pretérito imperfecto de modo indicativo, murmuraban, es decir, que demuestra como un lapso grande de tiempo mientras Jesús estaba ahí hablando con ellos y dándole las enseñanzas, los otros estaban murmurando. ¿Qué es murmurar? Hablar por lo bajo. Hablar por lo bajo, pero tan alto para que el otro escuche, ¿no? ¿No? Entonces, en definitiva, lo están que si alguien murmura a alguien tuyo, ahí lo está criticando para que el otro reaccione. Para que, o sea, en un baile o algo le pegaría una piña y, ¿no? Claro, murmura algo del otro, está. Entonces, murmurar entonces justamente es eso, ¿no? Hablar bajo pero tan alto para provocar al otro que el otro lo escuche. ¿Y qué era lo que murmuraban? Dice, a los pecadores recibe y con ellos come. ¿Está? Es decir, lo que critican es que esté con los pecadores y que coman, porque la acción de comer, ¿qué es? Compartir, o sea, cuando vos comes con alguien hay cierta confianza, cierta camaradería, cierta, digamos, si no comes con alguien que no tenés ninguna confianza ni ningún conocimiento, ¿no? Y eso es lo que criticaba, ¿no? Fíjense el empleo del deíctico, no sé si conocen esa palabra, que justamente indica lo anteriormente referido en el discurso. Este deíctico despectivo, refiriéndose a Jesús, a los pecadores recibe y con ellos come. Es un deíctico despectivo
refiriéndose a Jesús junto con el tono y el sentido malicioso de las palabras, también influye. Buscan que Jesús reaccione de alguna manera, oyendo sus palabras de crítica y juicio hacia sus acciones. Quizá otro personaje pudiera haber reaccionado de una forma violenta. Pero Jesús, con altura, lo que hace es explicarle su actitud mediante el relato de las 3 parábolas, que se conoce con el nombre de la misericordia. Es decir, en vez de reaccionar de forma violencia, él relata las parábolas. Es decir, que en esta introducción tenemos el móvil de por qué él empezó a relatar las parábolas. Estas parábolas contienen una explicación de por qué él está hablando con pecadores y publicanos, que después, cuando terminemos, vamos a ver entonces por qué, ¿no? Ahí está. Queda entonces, esa es la introducción. Entonces él le refirió a esta parábola diciendo, y ahí empezaría la segunda parte. La segunda parte, entonces, la primera es la introducción, la segunda parte es la primera parábola. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone en sus hombros gozoso y llega a la casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndole, gozaos conmigo, porque he encontrado a mi oveja que había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Entonces, estas 2 primeras parábolas de la oveja y la dracma tienen la misma estructura, que son pérdida, búsqueda, encuentro y alegría por el encuentro. Esta dijiste que eran las primeras 2. En las primeras 2. Así que tiene esas partes, ¿no? Ay, bueno. Bien. La primera parte, pérdida. Fíjense. La primera parábola comienza con un enunciado de qué tipo. ¿Qué hombre de vosotros, si teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, ¿Cómo se llama ese tipo de enunciado interrogativo? Es una pregunta retórica, pero no de las retóricas que no tienen respuesta como que es el ser humano o ese tipo, sino una pregunta retórica que sirve para introducir el tema y la respuesta es ¿cuál?
¿Qué hombre de vosotros, si tiene 99 de ellas, no? La respuesta es ninguno de ellos no iría. Ahí está. O sea, todo el mundo iría a buscar la oveja, ¿no? No obviedad la respuesta. Claro, es decir, sirve para introducir el tema y todos dejarían a las ovejas para ir a buscar a la que se perdió. ¿Tá? Fíjense que entonces esta parábola se singulariza porque es la pérdida de un animal que no tiene conciencia, es una oveja. Es un relato para que se entienda, hoy no nos dice mucho, ¿no? O sea, a no ser que sea una persona del campo, porque ya no vivimos en este contexto, donde antes el que no era pastor, bueno, conocía, era algo muy cercano, ¿no? Si hoy se hiciera este relato, quizás se pudiera usar el ejemplo del celular, ¿no? ¿Quién de ustedes, si pierde un celular en la clase, se acerca al ómnibus, se da cuenta que no tiene el celular y baja del ómnibus y va a la clase, busca la clase y va al baño, busca en el baño, ¿no? O sea, ¿no les parece? También puede ser. Claro, Claro. Tenés 5 gatos, perdiste uno. Claro, pero el tema es que tiene que ser algo que tenga todo el mundo. Hoy en día todo el mundo tiene celular, pero mascotas no hay tanta gente que tenga mascotas. ¿No? ¿Entendés? Algo que sea valioso y a la vez tengas otros, porque vos tenés otros elementos de tecnología en tu casa, tenés computadora, tenés la tele, pero igual vas a buscar aquel celular. ¿Por qué? ¿Por qué lo vas a buscar? ¿Por qué te bajaste del ómnibus y fuiste a buscar el celular? Porque tiene un valor, ¿no es cierto? Hoy tenemos la vida en los celulares, ¿no? Es decir, tiene un valor muy importante, ¿no? Es decir, es el valor, y ahí es lo mismo, es el valor de la oveja, ¿tá? Que ahora después vamos a ver qué significa esa oveja, ¿tá? Que cualquier pastor iría a buscar, ¿tá? Bien. Entonces esa pregunta retórica sirve para hacer reflexionar a la audiencia sobre la importancia que tiene el animal perdido para el pastor. Y ahí vemos que para darle importancia a eso, emplea también un polisíndeton. Como ya saben, poli muchas, síndeton con conjunciones, que es una figura de repetición, como ya le hemos dicho varias veces, consiste en la reiteración de una conjunción, con el fin de resaltar los elementos que ella une. En este caso es y va tras la que se perdió hasta encontrarla, y cuando la encuentra la pone sobre sus hombros gozosos, y al llegar a casa, ¿no? Ahí está el polisíndeton. De la conjunción copulativa, y al fin de remarcar las acciones, ¿tá? Es decir, en la búsqueda y después el encuentro, ¿tá? Y cuando la encuentra, ¿tá? ¿Qué hace? Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, ¿tá? Es decir, que cuando la encuentra
realiza una reunión con sus amigos y vecinos. ¿Está? Invitación a amigos y vecinos para que festejen con él y celebren el encuentro de la oveja perdida. ¿Está? Y como si esto no sirviera de ejemplo, acá la oveja, ¿quién sería? Por semejanza, porque el relato parábola es por semejanza. ¿Quién sería semejante a la oveja? Perdidos son los que se desvían del camino de Dios. Ahí está, o sea que sería ¿quién la oveja Pecadores. perdida? Los pecadores. O sea, los pecadores por semejanza, ¿no? La oveja representa a los pecadores. La oveja perdida, ¿no? Y el pastor, ahí está, Dios o Jesús, que es el Hijo de Dios, ¿no? El pastor, ¿no? Por semejanza, Dios o Jesús, que es el Hijo de Dios. Pero por si no queda claro, en el versículo 7, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Así que por si no había entendido la parábola, que es sencilla y fácil de entender expresamente para que todo el mundo la entienda, ahí hace una figura que, ¿cómo se llama? Hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. ¿Qué figura es que ya la hemos trabajado varias veces? Más gozo en el cielo. Ahí está, comparación cuantitativa de superioridad. Y ahí ponen la definición que ya sabemos. ¿Está? Donde se está comparando el pecador con los 99 justos. Y dice que hay más gozo, es decir, más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Por uno que vuelve, digamos, ¿no? Bien. La tercera parte es la segunda parábola, que tiene una estructura idéntica a la primera, es decir, pérdida, búsqueda, encuentro y alegría por el encuentro. La tercera parte es la segunda parábola, que tiene una estructura idéntica a la primera. Segunda. La búsqueda de la segunda parte. ¿Cómo? Búsqueda de la segunda parte. Sí, pérdida, búsqueda, encuentro y alegría por el encuentro. ¿Está? ¿Qué es lo que cambia acá? Fíjense, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Y así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Cambia el género, es... La pregunta retórica es igual. Ahí está, hay un paralelismo total entre estas dos primeras parábolas, ¿no? Es decir, la estructura es paralela de todos los versículos, pero cambia el género, ¿está? En vez de para hombre es para mujer, y cambia el objeto. Antes era un animal y ahora es una dracma. Es una moneda griega de plata. ¿Está?
ustedes piensen que es parte de lo que, de las audiencias, es decir, los que escuchaban a Jesús, eran mujeres, que esto se dice poco, o no se dice, pero en realidad las mujeres también lo escuchaban y también lo seguían, ¿tá? Es decir, él no solo estaba alrededor de hombres, lo que pasa es que como se decía hombre como persona, cuando nosotros leemos muchas veces parecía que fueran solo hombres, pero no, había hombres y mujeres escuchando a Jesús. Y acá es una evidencia que quiso hacer un relato también para las mujeres. ¿Para qué? Para que ellos también se sintieran identificados. Ahí está, para que se sintieran identificadas, para que también sentirse incluidas de alguna manera, ¿no? Muy bien. Por medio de la pregunta retórica, vuelve a hacer la reflexión acerca del objeto perdido. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Fíjense entonces que acá hay una gradación de la cantidad, ¿no? Tenemos de 100 ovejas, pierde una. En la segunda, de 10 dracmas, pierde una. ¿Está? Hay una gradación, son menos, pero la dracma es una moneda de plata de gran valor, es decir, tenía valor también. Y también vemos el polisíndeton, ¿no? Reuniendo las acciones, ¿no? Enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla, ¿tá? Es decir, la pérdida, la búsqueda, y cuando la encuentra, ahí sigue el polisíndeton, reúne a sus amigas y vecinas. Acá es paralelo totalmente al versículo 6, ¿tá? 9, que dice, reúne a sus amigos y vecinos, y acá dice, reúne a sus amigas y vecinas, es decir, todo cambia para el género femenino, ¿no? Diciendo, y ahí la repite exactamente las mismas palabras, pero cambiando oveja por dracma. Gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. ¿Tá? Y finaliza con una aclaración, con el tono sentencioso y solemne, que concluye sobre la alegría en el mismo sentido que la anterior, pero sin empleo de la comparación cuantitativa. ¿Qué dice? Dice, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. ¿Tá? Donde entonces no estará la comparación cuantitativa, pero sí la idea de gozo, que viene a ser alegría, felicidad, delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Es decir, que este objeto dracma también, por semejanza, se relaciona con un pecador, la dracma que se pierde. Por ahí van entendiendo todo, ¿sí? Bien, y luego empieza la cuarta parte. La cuarta parte es la tercera parábola. ¿Está? Que vamos a ver que hay una gradación. Ahora son 2 hijos y uno no se pierde, sino que se va. Fíjense que los anteriores eran, la oveja que no tiene conciencia y la dracma que, que es un objeto, no se perdió porque quiso, sino porque simplemente se le habrá caído, ¿no? Entonces, ahora, ¿cuál es la diferencia con los hijos?
Ahí está. La conciencia es decir que él elige el camino de irse, ¿no? Es decir, y eso en virtud al libre albedrío, ¿tá? El libre albedrío es la libre elección, decisión, elección que tiene el ser humano. Así que un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. Bien. Fíjense entonces que el pedido esto es por qué modo. Fíjense, dame. Imperativo, ¿no? Dame tú a mí, ¿no es cierto? Que tiene, como ya hemos visto, y ahí lo incorporan en el texto si es que van a hacer esto, una fuerte carga apelativa, es decir, que recuerdan que el receptor tiende a hacer lo que dice el emisor. Y tenemos el pronombre enclítico, ¿tá? Me, dame. Parábola de la misericordia, estos 3, todo lo que estamos dando. Sí, son los 3. Bien, entonces dame con la primera persona del singular, que está unido al verbo y formando una sola palabra con él. La parte de los bienes que le corresponde al hijo menor, según la ley hebrea, es 1/3. Porque al primogénito, es decir, al primer hijo le correspondía 2/3. Y al menor le correspondía 1/3. Entonces, por eso le dice: la parte de bienes que me corresponde. Por eso es tan mala la actitud del hermano, porque en realidad el hermano menor, si bien estuvo mal, pero en realidad no le sacó nada a él, porque le pide solo su parte, no le pide la parte del otro. Dice: dame la parte de los bienes que me corresponden, ¿está? Y ahí tenemos que según la ley hebrea, entonces, para el hijo menor era 1/3, ¿tá? Y vieron que el padre dice: dame parte de los bienes que le corresponde, y le repartió los bienes. Es decir, que acá no hay absolutamente nada del padre que diga. ¿Qué le dirían ustedes? Bueno, son jóvenes, no tienen hijos, pero... Espero que me mueran. Puede ser. ¿Qué más? ¿Qué más puede ser? ¿Qué le puede decir? ¿Para qué? ¿Para ¿Qué qué? querés ahora? ¿Por qué ahora? ¿No? Es decir, no le pregunta nada, no le dice para qué, por qué va a hacer con la plata, nada, ¿no? Y le repartió los bienes, es decir, le dio su parte. O sea, que ahí representa eso que hace Dios de la libre albedrío, ¿no? Ahí está. Esa figura paternal y te deja hacer lo que quieras. Ah, El real no te dice toma y andate. Claro. Claro. Es decir, ahí justamente por semejanza, ese padre es Dios, ¿no? Que te deja elegir uno u otro camino y no se opone sin preguntar, ¿no? Es decir, no le dice para qué querés la plata, como diría cualquiera, ¿no? Porque además es mucho, ¿no? No es que le pida 10 pesos, ¿no? Y le repartió los bienes, ¿está? Entonces en esta parte se hace más compleja esta, porque esta tercera parábola está la pérdida, pero la pérdida que es por elección, ¿no? O sea, por elección del hijo. Pero acá no se va, la búsqueda no se va a producir,
O sea, el padre no lo busca. El padre queda esperando, expectante, pero no lo busca. ¿Tá? Y acá tiene una parte más compleja que es la del hermano. Está el encuentro y la alegría por el encuentro sería acá. Tiene una parte más compleja que es la del hermano, ¿no? Sería hermano, reacción del hermano mayor. Es decir, que se hace bastante más complejo. Entonces, vamos a ver. Dice: así que el padre se muestra generoso, comprensivo, respetuoso del libre albedrío de su hijo, puesto que sabe cómo lo educó y demuestra confianza en él. Y entonces hay una diferencia con las dos parábolas anteriores en que no le va a buscar, como recién les ponía allí, sino que lo espera. ¿Qué hace el hijo menor? Fíjense, no muchos días después, juntándolo todo, ¿no? Se llevó todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Vieron que allí dice que desperdició sus bienes viviendo perdidamente? Pero no dice qué hizo exactamente, ¿no? O sea, tiene un sentido metafórico, ¿no? Relacionado con aquello de la oveja perdida también, ¿no? Viviendo perdidamente, es decir, viviendo en pecado, ¿no? Y ahí también tenemos el polisíndeton. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino a una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Ahí hay una hipérbole, porque dice: todo lo hubo malgastado, es decir, le dio un tercio de la herencia y ¿qué malgastó? Absolutamente todo. Hay una hipérbole o exageración, ya que se gastó absolutamente todo. ¿Tá? Que justamente al fin didáctico hace el hecho que entonces tenga esta figura de exageración, en este caso del malgasto, ¿tá? Para enfatizar la cantidad de dinero que derrochó. Es decir, justamente el hijo pródigo, prodigar es malgastar, ¿no? El pródigo a veces se entiende como que es el más mimoso, pero en realidad prodigar es malgastar, ¿no? Después justamente por esta parábola quedó que pródigo es como el mimado, porque a veces, viste, cuando hay dos hijos dice, es el pródigo, y en realidad prodigar es malgastar, derrochar, ¿tá? Ahí está, y derrochó todo viviendo entonces en el camino del pecado. Y ahí de vuelta sigue el polisíndeton, ¿tá? Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase los cerdos. Fíjense que entonces consigue un trabajo que es de los más bajos que puede haber dentro de la religión hebrea y dentro de la época, porque el cerdo era considerado un animal inmundo, ¿tá?
y tenía que apacentar los cerdos, es decir, darle comida a los cerdos. ¿Está? Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Así que miren si tendría hambre, ¿está? Que este trabajo de migrante, que esta condición de pobreza, ¿no?, parece haber llegado a su extremo más bajo al remarcar este apetito. Las algarrobas son una leguminosa parecida a la arveja. ¿Está? Es decir, que esta degradación de él es máxima y, es decir, es como una exageración de todo, ¿no? Es decir, quería comer las algarrobas, es decir, quería comer lo que comían los cerdos, que es bastante desagradable, ¿no? Pero nadie le daba, es decir, que ni siquiera podía comer eso. Y volviendo en sí, dijo. ¿Qué quiere decir esto de volviendo en sí? Retornando a su conciencia. Ahí está, retornando a su conciencia, volviendo a hacer ¿qué cosa? Volviendo en sí es como si volviera a ser ¿quién? El de antes. El de antes, ¿no? Volviendo en sí vendría a ser como si fuera volver a ser el de antes. Y Sí, miren, acá se puede pensar en su pasado. La vida con su padre. ahí está. Cuando en mi casa de mi padre tiene abundancia de pan. Ahí está. Se ve que el padre tenía muchos jornaleros y ahí reflexiona. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre, es decir, me muero de hambre. ¿Está? Ahí es un enunciado exclamativo. ¿Está? Y está en evidencia esa oposición entre lo que pasa en la casa del padre, ¿está?, y el yo aquí. Ese adverbio del lugar aquí enfatiza esa distancia entre el lejano bienestar de la casa de su padre en relación con él, ¿no? Es decir, cualquier sirviente de su padre comía mejor que él. El verbo perezco, es decir, muero de hambre, es una hipérbole, exageración, ¿no?, del apetito que está sufriendo. Porque vieron que necesitan 40 días más o menos para no comer, para morirse de hambre. ¿Está? Pero viste que a veces llegas a tu casa y decís, ay, me muero de hambre. No quiere decir que te vayas a morir, quiere decir que tenés mucha hambre, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué hace? Me levantaré e iré a mi padre y le diré. Es decir, primero piensa, y hay varios verbos en futuro de lo que va a hacer. Me levantaré e iré a mi padre y le diré. ¿Está? 3 verbos en futuro de lo que va a hacer. Va a volver al padre y le va a decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Fíjense entonces que él piensa todo hasta lo que va a decir. ¿Y como quién quiere volver? Como un jornalero. El jornalero es el que se le paga el día, ¿no? El jornal. Ahí está. ¿Por qué? ¿Qué piensa él? Que rebajó su condición. Ahí está. No merece ser tratado como el hijo, como lo trataron antes. Ahí está, que ya no es merecedor de entrar como hijo. Lo que él piensa es que su padre en definitiva no lo va a aceptar como hijo. Y ahí usa de vuelta el imperativo
hazme como uno de tus jornaleros. Es decir, él está dispuesto a volver como si fuera un jornalero, ¿no? Es decir, no ya en condición de hijo. Esto, entonces, es lo que él se imagina, ¿tá? Esta figura, he pecado contra el cielo y contra ti, se llama perífrasis o circunloquio. ¿Se acuerdan que lo hemos visto en otros textos? Que es cuando se hace un rodeo para no decir, en vez de decir he pecado contra Dios, no se anima a decir Dios. ¿Ah? ¿Por qué no se anima a decir Dios? He pecado contra Dios. ¿Por qué no se anima y hace el circunloquio o rodeo? He pecado contra el cielo y contra ti. Como que no se siente con derecho de decir la palabra. Ahí está. Ahí está. Es decir, al ser pecador no se siente con ese derecho, justamente. Entonces hace un circunloquio o rodeo. He pecado contra el cielo y contra ti. ¿Ya? Bien. Entonces, ahí va realmente a volver, ¿no? Y acá tenemos entonces la quinta parte de la estructura de la parábola, que es justamente cuando vuelve el hijo menor. ¿Está? Y dice, levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y le echó sobre su cuello, y le besó. Fíjense entonces que su padre, si lo vio desde lejos, ¿cómo estaba el padre? Esperándolo. Esperándolo, ¿no? El padre estaba esperándolo deseoso, y además es importante el polisínteton de todas las acciones que él hace. Lo vio y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Se echó, es decir, no le dijo, hola, ¿cómo estás? No, así. No, hola, sino que se echó sobre su cuello, es decir, lo abrazó con afecto, ¿tá? Y le besó. En ese beso, ya el padre está entonces dándole el perdón. El padre lo extrañaba y ese correr hasta él demuestra su desesperación. Y la acción de alegría al verlo marcado por el verbo echó, que señala una acción sincera y precipitada. Entonces, justamente está la palabra misericordia, fue movida a misericordia, que significa virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los trabajos y miserias ajenos. Virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los trabajos y la miseria, ¿no? Ajena. ¿Qué significaba el echó? Echó es una acción sincera y precipitada, ¿no? Como les decía, ¿no? No es que le hizo así en el hombro, ¿qué tal, no? Sino que se echó sobre él. Y entonces aquí fue movido a misericordia, les decía que justamente es el hecho de que se compadeció de él. Tener compasión significa sentir con el otro, ponerse en el lugar del otro. Y el padre siente compasión por su hijo y
perdona los errores cometidos. ¿Tá? Ya el beso significa el perdón. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Fíjate que de lo que él pensó, le llegó a decir la primera parte, es decir, la parte esta de la perífrasis de pecado contra el cielo y contra ti. Pero no le dice la de que lo haga como un jornalero, porque el padre no le da tiempo. ¿Tá? Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, es decir, mientras él estaba diciendo eso, enseguida dijo a sus siervos: sacar el mejor vestido y vestidle, y pones un anillo en su mano y calzado en sus pies. ¿Tá? Estos tres elementos que le otorga son tres símbolos, ¿tá? Y están enfatizados por el polisíndeton: el vestido, el calzado y el anillo. ¿Tá? Por reticencia, que la reticencia es una figura que consiste en callar alguna cosa, no se dice, pero seguramente habrá llegado descalzo y vestido de una forma miserable. Así que el vestido le devuelve su condición elevada. El segundo símbolo es el calzado, que era un signo de libertad entre los antiguos, ya que los esclavos andaban descalzos y él había vuelto supuestamente descalzo, ¿tá? Y justamente por reticencia, no lo dice, pero al decir que su padre le da calzado, el calzado es un signo de libertad entre los antiguos, ya que los esclavos andaban descalzos. Y el anillo, por su forma circular e infinita, ¿sí?, representa el amor eterno, ¿tá?, entre el padre y el hijo. Por eso los desposados se dan el anillo, porque representa el amor eterno, en este caso, entre el padre y el hijo. Entonces,